Bienvenidos a otra entrevista más. Hoy tenemos de nuevo al profesor Ramón Avancín, quien quedó pendiente con una nueva entrevista en la cual nos iba a hablar o a comentar sobre sus trabajos, sus papers que está haciendo sobre el tema del profesional de la matemática. Oye, Ramón, bienvenido de nuevo aquí a RM Entrevista. Hola, Rolando. Muy agradecido nuevamente de compartir este espacio contigo y por supuesto con tus MR oyentes. Oyentes no, YouTube videntes. Imagínate, bueno, una vez más agradecido, ¿no? Y por la acogida que ha tenido la entrevista, la primera entrevista, estoy bastante contento y bueno, agradecerte por invitarme nuevamente a tu programa. Bienvenido, Ramón. Tú sabes que aquí eres bienvenido siempre. Y va a estar interesante este tema sobre la profesión del matemático o el profesionalismo, o cómo ve Ramón o cómo lo piensa que debería ser el profesional de la matemática. ¿Puedes comenzarnos a comentar sobre cómo fue eso de que tú comenzaste a ver una diferencia entre un matemático puro, un profesional de la matemática, un profesor de la básica? Tú que eres el que maneja esos temas, por favor, puedes compartir aquí con nosotros los RM entrevistados. Por supuesto, bueno, más que una diferencia, yo hablaría de una interdependencia entre áreas, ¿no? Para eso vamos un poquito atrás, ¿no? ¿Cómo yo lo veo? ¿Cuál es mi perspectiva que yo tengo con respecto a la profesión de matemática, ¿no? Como les comenté en la entrevista pasada, yo tuve la oportunidad, ¿verdad?, de pasar por la Escuela de Ciencia, por la Escuela de Matemática, la Facultad de Ciencias de la Central. Después realicé estudios en la Escuela de Educación de la Facultad de Humanidades de la Central. Entonces eso a mí me abrió un panorama, me abrió un abanico de posibilidades de lo que era la matemática y la docencia en matemática. Viví por experiencia propia que ahí sí entra la parte de diferencia, ¿no? Cuando dice, porque una persona cuya área de experticia es matemáticas puras, se casa con esa área y por lo general no interactúa con otras áreas, como es la docencia y la aplicabilidad. En este sentido, yo veo, en términos generales, ¿no?, la matemática la divido en tres grandes grupos. No son excluyentes, que las personas por tradición se ven como áreas disjuntas, es otra cosa. Yo la veo desde una perspectiva de interdependencia entre estas subáreas, ¿no?, estas facetas, que sería lo que es la investigación, la aplicabilidad y lo que es ser profesores, ¿no? Entonces yo veo que en otros términos puede ser los matemáticos, los profesores y los matemáticos aplicados, digámoslo así. Entonces yo veo que hay una interdependencia. Entonces ahí es donde surge mi inquietud, porque cuando yo soy matemático de base, o sea, y me considero matemático, pero también soy docente, porque cursé estudios en la Escuela de Educación. Entonces tuve esa visión desde una docencia, y como te comenté la vez pasada, hubo ciertos inconvenientes que uno tiene, los matemáticos no quieren a los profesores y viceversa, pero eso no debería ser así, más bien debería ayudarse, apoyarse. Entonces, en ese sentido, surge la inquietud de hacer una investigación con esta visión mía. Entonces, en eso lo acabo de terminar, de hecho, acabo de terminar el paper, ahorita está en proceso de evaluación, y justamente es una visión que puede traer, puede hacer ruido, digámoslo así, porque rompe un poco el esquema del tradicionalismo que hay entre yo soy matemático, yo soy profesor, tú sabes dar clase, tú no sabes dar clase, tú no te sabes la teoría. Entonces, en ese sentido, ¿en dónde quedo yo? Porque yo tengo las dos formaciones. Entonces, eso me ha permitido a mí más bien ver, en vez de aislarme en una de las facetas, más bien verla como una integración.
Entonces eso es lo que estoy trabajando, ahora. Entonces puedes definirnos cuáles son esas facetas que tú viste o tú ves que son ahí bien marcadas. Claro, docencia, investigación y aplicabilidad. La docencia habla de la propia actividad del docente, ¿no? De transmitir esos conocimientos o comunicar, digámoslo así, lo que son los conocimientos en matemáticas, los elementales, ¿no? Tanto en bachillerato como en la universidad, porque uno en realidad, cuando una persona que está en ingeniería pero requiere de un profesional en matemática, está viendo matemática. Entonces, a un nivel básico, ya sea para una formación básica, yo soy de los que cree que uno para desenvolverse en la sociedad necesita conocimientos en matemáticas. Está la aplicabilidad, ahí yo incluyo las personas que usan las matemáticas como herramientas, o sea, su caja de herramientas incluye todo ese conjunto de herramientas que tienen las matemáticas, derivada, integración, estadística, todos esos paquetes. Esos más que todo serían usuarios de la matemática y también incluye la parte de investigación. Sabemos que una sociedad con miras al desarrollo tiene que tener investigación, porque la investigación, hay dos tipos de investigación, que es la formativa, la que no se genera conocimiento nuevo, pero cumple los requisitos de una investigación estrictamente dicha, donde esta lo que quiere decir es cuando la investigación estricta es cuando tú cumples todos los métodos científicos, aplicas toda esta metodología y te permite generar conocimientos nuevos. Entonces estamos hablando de tres facetas de la matemática: está la docencia, está la aplicabilidad, que son los que tú dices, los usuarios, los estadistas, los contadores, los ingenieros, que tienen una sólida formación según su campo de experticia. Un contador tiene que saber matemática, un administrador tiene que saber matemática, por supuesto, adaptada al campo laboral. Y está la investigación. Entonces yo veo la matemática, cuando tú me dices matemática, yo hablo desde tres caras, ¿no? Entonces para mí no son separadas, más bien se integran, ¿no? Una depende de la otra. Por ejemplo, un matemático que crea una teoría, investiga, hace, ¿cómo tú muestras tu resultado? Tienes que dar clase, y si en Latinoamérica por lo general, todos los investigadores de una universidad tienen que dar clases. Rara vez te pueden estudiar un semestre, 2 semestres, un año sabático, pero por lo general tienes que dar clases. Entonces, lo he dicho siempre, o sea, tú haces matemática y después no la transmites, no estamos haciendo nada. Eso es como el músico que compone una pieza hermosa de música y no tiene nadie que la escuche, no tiene nadie que aprecie esa composición. Entonces yo lo veo así, la matemática, si tú puedes hacer una obra de arte, porque son obras de arte, las publicaciones son obras de arte, de la creatividad de los matemáticos, pero si no las sabes transmitir, simplemente quedan allí. El rol del docente, que es el más destacado, es uno de los más importantes. Todos son importantes para mí. La investigación amplía fronteras, permite el desarrollo de la sociedad. La docencia, necesitas profesores, no solo para formar matemáticos, para formar las otras áreas, cómo se forma un ingeniero, cómo se forma un contador, cómo se forma un médico, esos primeros años por lo menos a un nivel básico. Necesita aplicabilidad. Bueno, lo que hacen los matemáticos, los investigadores, lo necesitas para aplicarlo en la sociedad, ¿verdad? Un programa, aplicarlo para todo es en pro de la calidad de vida, mejorar la calidad de vida del ciudadano. Ajá, entonces, con lo que hemos estado hablando, tú lo que quieres es que esa persona que vaya a estudiar matemática estudie la matemática, pero integralmente, ¿no? Sí. Que tenga cada una de esas áreas. Tal vez uno lo tenga un poco más formado, otro, pero todos tienen el conocimiento para cuando llegue en su momento al mercado de trabajo. Claro, la idea mía, mi propuesta, porque en realidad es una propuesta, es ver la matemática. Fíjate, investigación crea conocimiento. La docencia comunica. ¿Sí? Todos estos años de matemáticos trabajando se comprimen en un currículo y se transmiten. Vamos a decir comunicar, ¿no? Y la aplicabilidad la vemos a diario en ingenieros, los arquitectos, los contadores. O sea, hay diferentes niveles.
Yo hablo de un nivel elemental cuando tú vas a comprar algo a la tienda, simplemente tú sacas tu cuenta mental, me tiene que dar tanto, o sea, voy a agarrar el pasaje, voy a llegar a tal sitio, necesito tanto dinero, por ejemplo, es un nivel elemental. A un nivel intermedio están las escuelas, o sea, la matemática es tan importante que está incluida en los currículos, eso deja mucho que decir. Estaba leyendo un autor, ahorita no recuerdo el nombre, que él dice que la matemática tiene un impacto a nivel social y a nivel cultural. O sea, entonces eso mide, o por lo menos da una idea de lo importante que es la matemática en la sociedad. A un nivel avanzado tenemos los investigadores, entonces tenemos distintos niveles en la sociedad que a veces no vemos, pero están ahí. O sea, estos programas que surgen, estas apps, todo eso que surge, hay matemática. Entonces, hay un profesor de una universidad, yo lo conozco, una vez comentó que las matemáticas son el héroe anónimo de las otras ciencias. Claro, eso puede causar mucho ruido, ¿no? Pero si tú pones a ver muchos de los... Eso también lo leí ahorita en un artículo, como te digo, acabo de terminar el paper y tuve que leer un poco. Entonces las matemáticas, el avance de otras ciencias, otras disciplinas, se logran gracias a esa matemática oculta, esa matemática que va ahí. Es que de hecho la madre de toda la ciencia es la matemática. Claro, es lo que yo conozco, ¿no? Claro, lo que pasa es que eso puede traer controversia porque de repente te dicen, no, pero hablándolo, o sea, la matemática es una área importante que muchas, de hecho, tan importante que muchas es auxiliar en la dinámica de otras áreas de conocimiento. Es que de hecho, Ramón, en la belleza, mis hijas que trabajan con belleza comienzan a delinear aquí las cejas. O sea, están aplicando matemáticas, claro. Están aplicando alguna figura geométrica que tiene alguna relación con respecto a las cejas. Claro. Entonces, matemáticas está fíjate, y me atrevo a decir, no sé de belleza, pero cuando ellas dibujan esta línea, ellas buscan, es lo más seguro, ¿no? Claro. Ellas buscan que esta sea igual, la simetría, exactamente. Entonces la belleza tiene que ver con simetría. Entonces nosotros cuando vemos algo y decimos, bueno, es bello, uno, aunque no se dé cuenta, la belleza de la matemática. De la simetría, que es matemática. Entonces es súper importante, ¿no? Lamentablemente, no todo el mundo lo ve así. Claro. Todo el mundo dice, yo soy matemático, no me interesa lo demás, yo soy profesor de matemática, no me interesa lo demás, yo soy aplicado, no me interesa lo demás. Entonces, eso es por lo general, no quiere decir que existan personas que estemos buscando la belleza en todo, o sea, no puedo ver la belleza desde una sola cara, o sea, imagínate, o sea, voy a ver la belleza desde una sola perspectiva, ¿por qué no ver la belleza desde diferentes enfoques? A eso es a lo que yo me refiero. Entonces yo en este paper propongo la formación de un matemático integral de base, o sea, no quiere decir que que vas a saber todo, no, es como los médicos tienen una noción general y ellos se especializan en alguna, entonces eso es lo que yo propongo un poco, ¿no? ¿Para qué propongo esto? O sea, ¿cuál es mi motivación? Todos los profesores de matemáticas que nos estén escuchando o las personas que han visto matemáticas a nivel escolar, hemos vivido cuando te dicen, oye, estás dando polinomios por lo general los muchachos, tú lo preguntas, te habla de X, variable, número, una locura. ¿Para qué sirve eso? Entonces el profesor dice, no, importantísimo, eso es importante, lo van a ver, ya, no sale más de ahí. Pero ¿para qué sirve en realidad, Ramón? Tú puedes modelar con un polinomio fácilmente el alquiler de un auto. ¿Cómo es eso? O sea, cuando tú dices, por ejemplo, tú dices, Rolando, ¿quieres alquilar un auto? Y yo te digo, bueno, mira, el costo del alquiler vale $100, ¿verdad? Pero por cada kilómetro vale $1. Tú modelas con un polinomio fácilmente, o sea, tú agarras, vamos a ponerle $2 por kilómetro, ¿sí? Entonces, fácilmente tú dices, bueno, 2x más el monto fijo. Entonces, si tú recorres 3 kilómetros, 2 por 4 más el monto fijo. Corriste 100 kilómetros, lo que vale el kilómetro lo multiplicas más el costo fijo. Entonces tú puedes definir una función de costo, C de X es igual a 2 por X, que es el total del kilometraje, más el monto fijo. Eso es un polinomio. Fíjate que sencillamente
Tú le dices al muchacho eso, wow, o sea, ¿quieres alquilar? Mira, tienes una aplicación. Por lo general eso no sucede. Te dicen, no, es importante, y lo dejan ahí, se lo dejan al otro profesor, al otro profesor. Ustedes terminan los muchachos y resulta que no saben para qué sirve un polinomio. Y así pasa con mucha matemática. Sabemos que la matemática tiene por eso, está la matemática pura, que es la abstracta, está la matemática aplicada, ¿verdad? Y está la educación matemática. Entonces, fíjate, yo en este paper fui desglosando todo, fui desglosando como yo lo veo, ¿no? Y muchos autores lo hacen. ¿Es una idea nueva? ¿Es una idea nueva o tú lo traes en este momento? ¿Cómo salió eso? Es una idea nueva en el sentido de que, como te dije, fíjate que la investigación crea conocimiento, la educación comunica conocimiento, y la aplicabilidad aplica conocimiento. Entonces yo estoy proponiendo formación integral. Okay. Entonces es nuevo. Si lo vemos así, formación, integración, comunicación, si lo vemos como creación, comunicación, aplicación, entonces yo estoy hablando ahora de una formación integral. O sea, una formación integral hay que dejarlo claro, porque cuando hablamos no va a empezar que voy a hacer todas las cosas, no, es una formación de base. Es decir, viendo el ejemplo, cuando estemos a nivel básico, yo estoy dando una clase y un muchacho me pregunta, un estudiante me pregunta, profesor, ¿para qué sirve eso? Yo tenga por lo menos referencias de donde decirle, mira, eso sirve para esto. O leerlo en tal libro. Leerlo en tal libro, en internet ahorita hay que aprovechar esas ventajas. O, fíjate, yo estoy dando una clase a muchos de mis profesores, ¿y por qué eso es así? Muchas veces damos clases y el teorema de la fe. ¿Qué quiere decir el teorema de la fe? Lo creemos porque el profesor lo dijo. Eso no debería ser así. Debería ser, por lo menos, dependiendo de los niveles, o sea, dependiendo del nivel donde yo me maneje. Yo he tenido la suerte que me manejaba en el nivel de bachillerato y me manejaba en el nivel universitario. Yo me transformo completamente. Una vez un profesor mío que parece un artista. O sea, cuando yo me montaba a dar clase o me ponía a dar clase, me transformaba. Entonces, soy de los que creen que nosotros los profesores somos artistas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, yo tenga el teorema de Pitágoras. ¿Cuántas veces no hemos llegado y hemos dicho, bueno, un triángulo rectángulo, C la hipotenusa y B, C cuadrado igual a cuadrado más B cuadrado? ¿Pero por qué? ¿De dónde sale? Amén. O sea, el teorema de la fe. Oye, ¿por qué no decirle a los muchachos, mira, hay una demostración, le hacen en internet, que es bien interesante, bien bonita? Nosotros, además de artistas, o sea, nosotros somos, cuando digo nosotros me refiero a los profesores, somos una figura, ¿verdad? Somos artistas, somos predicadores de la matemática. O sea, yo no puedo dar clase para mí, yo tengo que dar clase para el público. Entonces, ¿por qué no motivar y motivar con esa pasión? ¿Estamos de acuerdo? Mira, la demostración de Pitágoras, esa la puedes conseguir en internet, está. Búscala cómo se forman los cuadrados, es una cosa que se puede entender y eso capta estudiantes. A eso es lo que yo voy. Todo este proceso, Rolando, viene, yo no empecé por aquí, yo empecé, mi artículo original trata sobre cómo captar estudiantes para estudiar matemáticas, así de simple. Pero entonces me he tenido que ir hacia atrás, para ir viendo a ver qué pasa. En el camino me he conseguido con este tipo de cosas. Me ha dado la oportunidad de escribir paper, y bueno, genial. ¿Y cuál es una de esas causas que tú encontraste por ahí que llama al muchacho a entrar a matemática o a no entrar a matemática? El profesor. O sea, si el profesor es malo, o digamos malo en el sentido de no quiero ofender, pedagogía, o que no tiene esa pasión por enseñar, digamos así, porque puede ser una estrella, puede saber todo, o sea, pero una cosa es saber contenidos y una cosa es comunicar contenidos. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Entonces, el profesor es una figura, volvemos otra vez, que tiene que enamorar, tiene que ser predicador, o sea, oye, miren, esto es lo que hay, esto es lo que hacemos, que el estudiante sienta que tiene una persona que le gusta lo que hace. Entonces ahí voy un poco a lo que yo propongo, una definición, una aproximación. Como les dije, esto puede hacer ruido porque rompe con toda la parte tradicional. Un profesional de matemática, esté dedicado a la matemática, tiene que estar calificado.
O sea, no podemos caer en el error que todo aquel que sepa un poquito de matemática ya puede dar O clases. sea, un ingeniero eléctrico que sabe matemáticas. Exactamente. Yo no estoy diciendo que un ingeniero eléctrico sabe matemática, Claro, por supuesto, sabe matemática, sabe sacar cuentas, sabe solucionar problemas. Pero una cosa es enamorar, dar matemática, no solo para enseñar, sino para que a los estudiantes les guste. ¿No te ha parecido raro, Rolando, que por lo general a la gente no le gusta matemática después que pasa por el sistema escolar? Sí, O sea, y ya es tradición. En nuestro país nosotros decimos las tres Marías, sí. que las que tienen con números, no. Entonces dice, papá, tranquilo, hijo, matemática es complicado, yo te pago un profesor, no te preocupes, es difícil, tienes razón. Entonces, ya lo estamos agarrando por tradición. Claro. O sea, entonces hay que un mito se hace realidad. Exactamente, o sea, sí, salió mal en matemática, no, no importa, eso es normal. No es normal para nada. No es para nada. Entonces, yo, alguien que dé clase, alguien que investigue, alguien que produzca matemáticas, tiene que ser un profesional del área. O sea, yo no puedo poner a un ingeniero que sí sabe matemáticas, no lo estoy poniendo en duda, pero oye, a trabajar con enseñanza de matemáticas, porque de repente sabe solucionar un problema muy bien, pero de repente transmitir conocimiento es otra cosa. Porque pasa en esto que si el muchacho, el estudiante te pregunta, profesor, ¿para qué sirve eso? No sé. O profesor, ¿por qué eso es así? Entonces, podemos caer en eso. Entonces, en esa interacción perdemos estudiantes, perdemos. Entonces, yo estoy en favor de recuperar la reputación de las matemáticas, no, mejor dicho, evitar el rechazo de los estudiantes a las matemáticas. Ajá, ¿y cómo ganarlo entonces? ¿Cómo hacemos para ganar a esos muchachos? ¿Eso lo tienes en el paper? No, ese es un paper anterior, que fue parte de lo que hicimos en la charla anterior. Eso es parte de motivación, buscar estrategias. Obviamente es un trabajo arduo, en muchas formas, no todos los temas se prestan para motivar, o sea, motivar de una misma. No te voy a dar una receta que diga, ya, con esto motiva, no. Necesitas una experticia para saber, bueno, voy a aplicar esto por aquí, voy a aplicar esto por acá, voy a necesitar esto, o sea, a eso es lo que yo me refiero a matemática integral. Y Ramón, y ya que tú has estado, por lo menos has estado en Venezuela, en Colombia, aquí en Ecuador, es la misma problemática en cuanto a que el muchacho no quiere estudiar matemática porque es difícil. No sé. Sí, lo que pasa es, sí, la problemática es general, o sea, es general. En Venezuela, aquí lo he visto también, en Colombia, todo es general, o sea, hay un rechazo hacia la matemática, pero es como te digo, eso pasa por lo general cuando pasan por el sistema escolar, que no debería ser. O sea, mi hija está aprendiendo los números. 1, 2, 5, 6, obviamente, pero le emociona contar. O sea, entonces, ¿qué pasa cuando entran al sistema escolar que ya esa emoción desaparece? Claro, porque seguramente se encuentra con profesores que no tienen la experticia necesaria para dar clase. Claro, exactamente. Entonces lo ven, dan clase, creen que dar clase no es pararse frente a un grupo de estudiantes o frente a un computador, ahorita en estos tiempos de pandemia, y empezar a hablar. Claro. Eso no es dar clase. Dar clase es tener habilidades y destrezas, además del conocimiento, ¿no? Para transmitir, o no digamos transmitir, comunicar. Porque hablo de comunicar y no de transmitir, para no caer en esto del paradigma de aprendizaje por transmisión, sino comunicación. Porque estamos en una era digital donde nosotros somos migrantes tecnológicos. Ahorita un estudiante te puede leer fácilmente un contenido en internet y después hablar contigo. A mí me parece genial. Cuando hacen eso uno se da cuenta y uno disfruta una conversación. Entonces comunicar, entonces hay que enseñarles estrategias para que ellos busquen despertar la curiosidad. Oye, hablarles un poquito, de repente no les dices todo, pero ellos, de repente no lo hacemos, no llega a todo, pero de repente habrá uno que, ya ve que dijo el profesor aquí, el teorema de Pitágoras, me estuvo hablando de una demostración, voy a buscarla. Y es interesante. No es nada. Yo también estoy haciendo un pequeño estudio aquí, pero es sobre la lectura. La gente está leyendo muy poco. Y por supuesto, los muchachos pequeños tampoco. Entonces, matemáticas sin lectura, sin el muchacho estudiar, la cosa se complica, ¿no? Claro, esa es otra cosa, ahorita que nombras lo de la lectura.
A veces dicen, yo soy matemático, no interesa la lectura. No, Sí. por el contrario, necesitas mucha lectura, muchísima escritura. Yo a mis estudiantes le corrijo en el examen los acentos, le corrijo la redacción y me dicen, pero ¿por qué? Si estudias matemáticas, no, tú tienes que saber escribir y leer bien, eso es importante. O sea, ¿cómo tú transmites tus ideas escritas si no sabes escribir bien? O sea, Imagínate todo un párrafo sin coma ni punto. eso es lo que nada. iba a decir, he visto párrafos de 10 líneas sin una coma. Entonces yo ahí les enseño un poco, oye, las comas son pausas, entonces leemos y ellos se dan, eso tienen razón, claro, porque las comas son pausas, los puntos son pausas. Entonces si tú quieres, una cosa es hablar acá. Bien, Ramón, estábamos hablando de que era muy importante, Ramón, el cuidado de las comas y los puntos. Claro, eso es importante. A veces, claro, las personas se justifican y dicen, yo estudio matemáticas, no me interesan las comas ni los puntos. No, por el contrario. ¿Cómo? Fíjate, explicar algo con argumentos matemáticos es difícil hablado. Imagínate escrito si tú no respetas los signos de puntuación, tú no respetas nada, no redactas bien, no te puedes dar a entender. Entonces, lamentablemente, nuestro sistema educativo, en cualquier nivel, por lo general, son los exámenes. Si un estudiante escribe mal, ¿cómo uno puede entender las ideas? Porque de repente pasa que, profesor, eso es lo que yo estaba pensando, entonces te lo dicen, tú dices, pero es que lamentablemente hay que corregir lo que está escrito. Entonces uno tiene que aprender, así está estudiando matemáticas, a expresarse, a escribir bien. Entonces yo soy de los que a mis estudiantes les corrijo acento, redacción, porque ellos al final, para obtener un título, por ejemplo, a nivel universitario necesitas escribir un documento. Entonces pasa que el documento de contenido está muy bien y de forma tiene muchos detalles. De hecho, yo estoy dando una lectiva ahorita sobre las tesis y me estoy corrigiendo, más que todo son redacciones. El uso de la coma, lo que tú decías, 10 líneas sin una coma, imagínate. Entonces eso hay que incentivarlo. O sea, aquí hablamos de educación de los ejes transversales, que es lo que se usa ahorita. O sea, no es simplemente yo me caso con un área y listo, no, yo tengo que saber manejarme a un nivel básico en diferentes áreas. En matemática, lectura, ¿por qué no? Lectura, agarren. ¿Cómo haces tú eso? Y no es complicado. Voy a dar, yo por ejemplo, lo que hago es voy a dar un tema y me busco, hay paper, como ustedes no tienen idea de repente de la historia de la matemática y lo que tú hablas un poco de epistemología, ¿no? Uno busca, los refiere, mira, uno hace una curación de contenido, obviamente, pero eso tú lo haces una vez, lo tienes, te sirve a ti y después les hace referencia, mira, léense esto. Claro. Y ahí pueden conocer un poco más de la matemática, porque hay un error, Rolando. A veces nosotros damos 1 hora de clase o 2 horas de clase y damos un tema. Pero resulta que eso que nosotros damos en 2 horas, pasaron matemáticos años para escribirlo. O sea, entonces a veces la historia es bonita, tiene algo tras de eso, de contenidos que nosotros damos en 2 horas, tardaron años en producirse, en darse cuenta. Entonces eso es lo que hay que ver, y hay historias bonitas. O sea, la historia del Eureka, o sea, cuando quiere medir la corona, o sea, tantas cosas podemos hablar. Entonces eso capta al estudiante, capta, y no hablen así, hablen como si estuvieran hablando de un cuento. Oye, te voy a contar algo, o sea, sin necesidad de, bueno, la matemática, no, por el contrario, natural, mira, entonces, ¿sabes qué? Eso tiene una historia bien bonita, y eso capta al estudiante, y evitas un poco el rechazo. ¿Sabes que por lo general las personas creen, porque por tradición dicen que la matemática es para genios, los estudiantes se lo creen? Por eso los mitos lo hacen realidad. Claro, entonces no se puede. Eso es para genio nada más. Yo no, ¿por qué? Porque eso es lo que te hacen creer. ¿Sí? Eso es lo que te hacen creer. Entonces, te digo, estamos nadando contra corriente. Entonces, hay que caer un poco. Si la misma gente se cree que la matemática es para genio, claro, es difícil. Entonces, hay que incentivarlo. Ustedes si pueden, o sea, obviamente de repente no todos van a ser matemáticos, pero que tengan algo bonito por su paso por las materias escolares. Oye, la matemática es súper chévere, es interesante, tiene aplicabilidad. Y vuelvo y caigo en esto, la matemática es una creación del hombre inspirada por su entorno y articulada en su imaginación. Sí, soy de los que creen eso, o sea, no es que yo, ya se me ocurrió, no, siempre hay algo que te inspira, así como las películas, oye, inspirado en la vida real. Igual pasa en la matemática, todo se conecta. Qué bien. Vamos a hacer un minuto de publicidad.
Eh, Recuerden que si les gusta este tipo de entrevistas, pueden suscribirse al canal, darle un me gusta o un like y programar la campanita para cuando salgamos en vivo por aquí, por RM Entrevista. Bien, Ramón, no sé si ya tenemos todo claro sobre el trabajo ese que estás tú realizando con los papers y que tal vez pudiera dar hasta un libro, ¿no? Sobre la profesionalización del matemático o el matemático como un profesional integral, ¿no? Claro, este paper tiene varios aspectos, ¿no? Aspecto es ver las áreas, las facetas de la matemática como interdependientes, ¿no? Que se conectan y no como sus áreas aisladas. Y además exhortar a todos estos profesionales, ya sea matemático, ya sea profesor, ya sea aplicado, a que incursionen en las otras facetas. O sea, van a descubrir que hay un conjunto de herramientas que van a enriquecer tu trabajo, de verdad. Yo lo hago, o sea, yo siempre trato en mis clases de incorporar en la medida de lo posible, obviamente dependiendo del nivel, ¿verdad? Incorporar todas esas herramientas. Obviamente es un trabajo arduo, pero yo creo que la recompensa es bastante. O sea, ver a un estudiante motivado, un padre, de repente si estás en un colegio, si tenemos profesores del colegio y ven que los padres ven que hacen cosas distintas. Otra cosa, Ramón, que quiero que comentes es que esos cambios que tú estás comentando en cuanto a que se quiere un profesional integral, es recordar ese momento en el cual este niño de sexto grado que tú le indicaste sobre una foto, ver que el muchacho ya veía de una forma diferente la matemática o la vida o el momento, es importante esos momentos pequeños que hacen trascender a una persona. No sé si quieren recordar ese... Sí, el estudiante de sexto grado, cuando yo hice el concurso de fotografía, de hecho yo hablé un poco del concurso de fotografía en las jornadas de matemáticas que se realizan acá cada año y tuvo buena acogida en el sentido de que mucha gente decía, wow, qué bien, o sea, cómo uno puede incentivar a los estudiantes. El caso que tú dices, un estudiante de sexto grado que realizó, era la captura de la matemática en tu entorno, hizo una fotografía y en su descripción me usó el concepto de proporcionalidad y yo quedé impresionado porque dicen, mientras más estudiar matemática es directamente proporcional a la que más me gusta. Vean cómo usa, o sea, eso se puede hacer. Bien, Ramón, entonces, como venías diciendo, para finalizar, entonces, estas tres áreas del profesional de la matemática, tú la quieres integrar para obtener en su momento un matemático integral, que puede estar en cualquiera de esas áreas, en cualquiera del momento de su vida, ¿no? De base. De base, sí, Exacto, base, o sea, porque no podemos, un dios de la matemática no puede estar ahí, pero ese dios de la matemática sí puede estar formado con esta base, ¿no? Claro, una base que sea atractiva para los estudiantes. Es decir, si yo en algún momento, por ejemplo, si yo soy usuario de la matemática, que es el más común, bueno, de repente, vamos a hablar de los profesores, ¿no? Tenemos la responsabilidad de formar futuras generaciones no solo en el área de matemáticas, sino en las otras áreas del conocimiento. O sea, nosotros proporcionamos un servicio para muchas áreas. Entonces, por lo menos a nivel de bachillerato, a nivel de ingeniería, todas estas áreas que requieren matemáticas. Entonces, por lo menos un profesor debería tener la capacidad o la competencia de involucrarse en varias áreas. En estas facetas, ¿no? De repente saber dar clases, saber dar buenas clases. O sea, si una mala clase puedes perder estudiantes, una buena clase puede captar estudiantes. O sea, de repente me he conseguido con colegas, o de repente, de hecho hace poco, que quería este mundo de investigación, no sabía, él es de otra área, ¿no? Oye, yo quiero investigar, yo quiero un artículo, yo, bueno, quiero un artículo, vamos a trabajar un artículo. Entonces, fíjate, con una maestría, y no sabía cómo es este mundo de la publicación. Yo le dije, mire, escribimos un artículo bonito, Rolando. ¿Qué artículo más hermoso? O sea, habla sobre los retos de la profesión docente en estos tiempos de pandemia. Un artículo hermoso
Y el muchacho salió contento, me dijo, wow, qué interesante. Entonces, a eso es lo que yo me refiero, de repente que sea dar clases, además de saber comunicar, de saber de repente si quiere investigar en algún momento, si no se lo exigen obligatoriamente, pero lo puede hacer como un hobby, investigar lo que él vive en su día a día, de repente, oye, se me presentó este problema, ¿cómo lo soluciono? Y lo escribe, es un paper, eso aporta el conocimiento, eso es parte del proceso, o sea, la parte de la academia. Si te quieres ir a un nivel más alto, investigar ya formalmente, tienes competencias para iniciar ese proceso. Claro. Si eres matemático, ya estás, ponte un matemático, puedes dar unas buenas clases, además de tu investigación, pero dar buenas clases es importante. Necesitamos captar estudiantes, no solo de repente, claro, mi interés es captar estudiantes, hacer estudio de las matemáticas, por lo menos mejorar o minimizar, o lo ideal sería suprimir ese rechazo hacia las matemáticas. Cuando comienzo a dar clases siempre pregunto, por lo menos trabajando en un colegio, y Rolando, el 100% me dijo, no me gusta la matemática. Un curso de segundo año de bachillerato, 100%, no me gusta, no me gusta y no me gusta. Entonces imagínense, qué complicado, ya la profesión docente es difícil de por sí, es complicada, tiene mucho trabajo, necesita mucho amor. Entonces, dar clases a estudiantes que no les gusta la materia es complicado. Entonces hay que buscar estrategias. Si las ganancias motivan, las ganancias cuando ve que un estudiante, sí, como este estudiante de sexto grado, que la mamá me dijo, no, sí, profesor, me puso a pensar a mí también, eso es ideal. En esta charla me felicitaron, ¿por qué? Porque dicen, usted logró involucrar no solo al estudiante en la actividad, sino a los representantes. Y eso es parte de la visión, de integrar a la familia hacia una educación colaborativa. No solo que el estudiante esté aislado, sino que tenga, más en estos tiempos de pandemia, que tenga a su papá y a su mamá como apoyo. Entonces, esos fueron uno de los comentarios de la charla. Entonces, yo creo que vale la pena. Bueno, Ramón, muchas gracias por aceptar la invitación a esta segunda entrevista. Y bueno, queda que nuestros YouTube evidentes pues analicen lo que tú acabas de compartir con nosotros sobre tu trabajo, estos papers que estás realizando y que está pronto a finiquitar. A que, bueno, invitamos a las personas a que de una u otra forma pues se integren al estudio de la matemática o a cualquiera de estas áreas difíciles como matemática, física, química, que también aportan no solamente la medicina, la abogacía o ingeniería, sino que las áreas de matemática, física, química y biología son muy importantes, no solamente para uno como persona, sino para nuestra humanidad. Despídete, Raúl. Perdón, Ramón. Así mismo es, Rolando. O sea, me hiciste acordar, cuando hablas de las otras áreas del conocimiento, la matemática te enseña a pensar. Es decir, te enseña no solo ver lo que tienes que ver, un contenido de polinomio, un contenido de límites con funciones trigonométricas, no. Verle que te está enseñando a pensar con argumentos de forma coherente, de forma que tenga sentido. Es decir, cuando hablamos de que yo digo esto, argumento, o sea, no solo a ver contenido, sino a pensar analítica y críticamente. O sea, tú agarras una manera, a veces estoy haciendo, la otra estaba jugando con un jueguito con unas amigas y unos amigos de despedida que se iban para Rusia. Jugamos, entonces era haciendo preguntas, entonces claro, yo respondía rápido, entonces la muchacha me acuerdo y decía, tú tienes una mente muy analítica. Entonces, claro, es que yo soy matemático, entonces eso, vean esa recompensa, o sea, no es qué contenido física, matemática, no, verla que te está enseñando a pensar, ordenada, coherente, lógica y además crítica. Necesitamos personas críticas. O sea, que critiquen, que argumenten, porque tú me dices esto, si esto pasa acá, o sea, esto implica esto. Entonces, a eso es lo que necesitamos. Crítica con argumentos. Con argumentos, claro, que tampoco vas a decir, no, tienes que argumentar, pero ¿por qué tú piensas eso? Por esto. Entonces, eso es un beneficio que te trae la matemática. Que está escondido, está explícito. ¿Por qué? Porque como profesores a veces no se lo decimos al estudiante. El estudiante siempre hay que decirle qué está ganando.
Es decir, qué está ganando, qué está aprendiendo. No solo el límite, no, mira, tú estás aprendiendo a hacer esto, ¿verdad? Véale esto, tiene esta utilidad en esto. O sea, entonces, y eso es más divertido que simplemente escribir. Y entonces, yo los invito a que exploren todas las facetas de la matemática, todas. Estoy hablando desde la abstracta hasta la recreacional. Cuando digo recreacional, los juegos en matemática que hay ahorita en internet para que se diviertan. O sea, es una manera que de repente no todos van a ser matemáticos, obviamente, o profesores o investigadores, pero sí se van a llevar algo bonito de su curso por la etapa escolar de matemáticas. Recuerden, desde chiquitos nos gusta contar. ¿Por qué perdemos ese encanto? Cuando nosotros nos gusta contar, véanlo con sus hijos, con sus primos, que cuentan con un gusto y de repente, matemática, no. Entonces, eso es lo que yo busco en esa dirección, ¿no? Ya, bien, entonces no me queda sino agradecer a Ramón. Ramón es licenciado en matemática, Licenciado en educación. pero matemática pura, licenciado en educación matemática, es magíster en matemática y ya pronto va a ser el doctor en matemática. Así que... Y en ciencias sociales, ¿no? Esta parte de estos papers que te comento son parte de la base del doctorado en ciencias sociales. O sea, esto no es casualidad, esto es parte de mi tesis doctoral también. Bien, qué bien. Bueno, felicidades, que concluyas tu doctorado con éxitos y qué bueno que sigas aportando aquí a nosotros, aquí a través de RM Entrevista, a través de tus charlas y que llegue a un buen puerto eso de lo que tú quieres, de tener un matemático integral. De base. De base, sí, de base. Sí, porque de repente piensan que vamos a saber, no. De base. De base, sí, exactamente. Un licenciado en matemática integral. Exacto, que sepa moverse en las facetas a un nivel básico. Ya. Que después se va a enamorar de una de las facetas o va a trabajar con dos, por lo menos va a dominar una y las otras a un nivel básico. Pero va a tener conocimiento de todas esas áreas importantes para un profesor de matemática. ¿Sí? Exacto. Bueno, agradecido con ustedes también. Ya llegamos al fin de este año 2021, que fue en el cual comenzó RM Entrevista. Gracias, Ramón. Tú eres el número 33, creo, de este año. Y si Dios quiere, para el próximo año serán 52, o sea, uno por semana. ¿Sí? Y bueno, me queda sino feliz Navidad, que ya pasó, feliz año, un próspero año 2022 que venga con mucho éxito. Así que me despido por ahora. Hasta luego. RM Entrevista quiere agradecer a todas aquellas personas que han estado en las entrevistas por compartir con nosotros y les deseamos los mejores éxitos para el año 2022. Muchas gracias. Y también quiero agradecer a todos los YouTube videntes por estar siempre presentes en las entrevistas que he realizado. Muchas gracias y éxitos para el año 2022.